Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Damos gloria al nombre del Señor. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para traer la lectura a las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 9, verso 9. De manera que si tenemos nuestra Biblia, abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 9, verso 9, para luego dar juntos lectura a las Sagradas Escrituras, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticias en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta hora, Señor, por cuanto que nos has dado el traer la lectura de tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, disipa toda interrogante, disipa toda inseguridad, toda duda, Señor, toda preocupación, estableciendo tu palabra, afirmando tu propósito en los corazones, confirmando, Señor, así tu buena palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay palabras en la Biblia que despiertan ciertas interrogantes y que generan aún ciertas, si no se comprende o no se cree a la palabra de Dios, puede generar aún cierta duda. Por ejemplo, esta es una de las palabras que generan interrogante. Dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. No de Dios que hace misericordia, sino de Dios que tiene misericordia.
Entonces hay personas que muchas veces, mirando palabras como esta, si no depende de mí, si no depende de lo que yo haga, si no depende de mi esfuerzo, si no depende de mi empeño, si no depende de aquello de lo cual yo haga para agradar a Dios, ¿cómo voy a poder llegar a alcanzar su favor? ¿Cómo voy a poder llegar a alcanzar su gracia? ¿Por qué? Porque las personas están aferradas a las obras. Por eso dice, para que el propósito se mantuviese, amén, diciendo la Escritura, a Jacob amé y a Saúl aborrecí, antes que naciese. Dice que el primero serviría, el mayor serviría al menor. Y así nosotros vemos que de Saúl se formó una nación, pero esa nación vino a ser siervo de sus hermanos, que se conoce como los edomitas. Amén. Y sus hermanos vinieron a constituirse en una nación que se conoce como los hebreos. Y ellos le tomaron por siervos a ellos y tuvieron que pagar tributos. Entonces nosotros podemos mirar, hermano querido, que la palabra de Dios es la que va estableciendo los fundamentos. Por eso dice la Escritura, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La palabra de Dios es la que establece el propósito, la palabra de Dios es la que determina que las cosas sean hechas. Ahora, nosotros, como comenzamos diciendo, hay ciertas palabras que a la persona le pueden traer inseguridad. Si no depende de lo que yo haga, si no depende de mi esfuerzo, si no depende de mi compromiso, si no depende de mi entrega, el que yo pueda agradarle a Dios, entonces, ¿cómo puedo tener seguridad? No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios dice. Por eso dice, no depende del que quiere ni del que corre. O sea que queda excluido el esfuerzo y el deseo del hombre. Queda excluida la obra del hombre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, esta palabra tiene que despertar en nosotros esperanza, consuelo y fortalecernos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice cuando leemos la Escritura? Depende de Dios que tiene misericordia. ¿Y la misericordia a quién se le otorga? Al que no la merece. La misericordia ¿a quién se le otorga? A quien debía recibir el juicio, a quien debía recibir el castigo. Entonces, si nosotros vamos por medio de las obras, queriendo agradarle a Dios y queriendo alcanzar su gracia, queriendo llegar a alcanzar su favor, siempre nos vamos a ver que somos insuficientes. Por eso dice, por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. O sea, incapacitados moralmente para llegar a alcanzar esa belleza moral. Una incapacidad en sí mismo. Por eso, cuanto más nos esforzamos, cuanto más nos dedicamos, cuanto más empeño ponemos por agradar a Dios, tanto más nos vamos a encontrar con nuestra incapacidad, tanto más nos vamos a encontrar con nuestra insuficiencia. Y así como nos encontramos con nuestra insuficiencia, nos vamos a sentir rechazados, nos vamos a sentir desechados, nos vamos a sentir que no somos merecedores. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de la promesa? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, si merecemos el castigo, si merecemos el juicio, si merecemos quedar excluidos, podemos apelar a la misericordia de Dios. Podemos apelar al favor de Dios, podemos apelar a la gracia de Dios. Por eso el Señor siempre llegó a los lugares y siempre proveyó a aquellos que eran los más necesitados. Cuando llegó al estanque de Betesda, había un montón de gente esperando por ser sanada, pero todos estaban mirando a las aguas, esperando que fueran removidas. Pero cuando llegó al paralítico, que hacía 38 años que estaba allí junto al agua del estanque, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, ¿cómo será eso, Señor? Porque entre tanto que yo voy, otro me gana. Él ya se veía incapacitado, él ya se veía imposibilitado de poder alcanzar esa gracia, que no era una gracia de Dios, y que no era un ángel de Dios, sino que era un ángel perturbador. ¿Por qué?
porque ese ángel que alentaba la obra, alentaba el correr, alentaba el que fuera primero. Y mire la contradicción con lo que la Escritura dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí que era lo que se alentaba, el querer ser sanado, el correr, el apresurarse por llegar a lograrlo. Pero por el otro lado dice la Escritura, la palabra que nosotros hemos leído, por la cual tenemos consuelo y nos fortalecemos, sino que depende de Dios que tiene misericordia. O sea que Dios puede cambiar la realidad de un hombre, como la realidad de ese hombre que estaba en el estanque de Betesda, que cuando manifestó su incapacidad, Jesucristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante se le afirmaron las piernas, se pudo levantar y salió andando con su lecho, con el cual yacía así en ese estanque. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que se alentaba ahí? Querer, correr. ¿Qué es lo que dice la Escritura? No es del que quiere, no es del que corre, es de Dios que tiene misericordia. ¿Dónde vemos la misericordia de Dios? En que la misericordia llegó a ese hombre. Por eso nosotros nos podemos fortalecer, nos podemos consolar, porque entre tanto más nos esforzamos y entre tanto más empeño ponemos, tanto más nos encontramos con nuestra incapacidad. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de la promesa? No es del que quiere, no es del que corre, sino es de Dios el asunto, que tiene misericordia. Porque aunque yo merezca el castigo, aunque yo merezca el juicio, Dios en su misericordia me otorga la gracia. Dios en su misericordia me otorga el perdón. Dios en su misericordia me otorga el favor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo viene hablando al respecto del valor que tiene la palabra. Viene hablando del valor que tiene la palabra de la promesa, y acá nosotros tenemos una palabra maravillosa para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa palabra nos afirma y nos confirma que Dios es un Dios misericordioso. Que Dios es un Dios misericordioso. Nosotros podemos mirar por las Escrituras también, que de la misma facultad, de la misma capacidad, de la misma virtud del Señor, Dios nos ha revestido y se nos pide que hoy nosotros también podamos ser misericordiosos. Por eso la Escritura dice, sé misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Quiere decir que nosotros también, dentro de las virtudes de Cristo, tenemos la capacidad de poder manifestar esa gracia también. Ahora, la persona que se esfuerza, la persona que corre, la persona que pone empeño para alcanzar algo, ¿cómo puede manifestar la misericordia? Por eso muchas personas que creen que han obtenido el favor de Dios porque ayunan, porque oran, son los primeros que se ponen como jueces de sus hermanos. Y cuando ven a un hermano que es débil en la fe, cuando ven a un hermano que tiene problemas de carácter, cuando ven a un hermano que tiene problemas de conducta, ya lo están condenando. Ya lo comienzan a excluir, lo comienzan a separar. Cuando la Biblia dice que el débil en la fe, dice, no le resistas para contender, sino recíbele. Cuando dice que los miembros más indecorosos se visten con mayor decoro en el cuerpo. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces estas son cosas que nosotros tenemos que meditar. ¿Por qué? Porque siempre ha estado y siempre estará los que alienten el deseo de querer, el deseo por esforzarse, por obtener. Pero el apóstol Pablo, quien es el que nos une con Cristo y que tiene la revelación para la iglesia gentil, nos dice claramente, no es del que quiere, no es del que corre, sino que el asunto es de Dios y de un Dios que tiene misericordia.
Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando usted puso todo su empeño, cuando usted hizo de todo su esfuerzo y no lo pudo alcanzar, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. ¿Por qué? Porque el asunto no era de usted, no era de mí, de que pusiéramos nuestro empeño, de que pusiéramos nuestra dedicación, de que hiciéramos nuestro mejor esfuerzo. El asunto era de Dios. Quiere decir que si Dios quiere, Él pone el querer y Él pone el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Y nos da un corazón. ¿Dónde nosotros lo podemos ver? En la misma escritura que estábamos leyendo, dice, pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Fíjese qué tremendo, porque Dios trabaja con el corazón de un hombre, Dios trabaja con el corazón de una mujer. Quiere decir que si Él quiere enternecer nuestro corazón para que nosotros seamos conmovidos por una palabra, para que nosotros seamos conmovidos por una acción, para que nosotros seamos conmovidos por una revelación, para que nosotros seamos conmovidos por algo que Dios está manifestando, hermano querido, nos puede enternecer al punto que nos podemos sentir hasta constreñidos. Por eso el apóstol Pablo decía, pensando en esto, el amor de Dios me constriñe, en que si uno murió por todos, todos morimos en ese uno. Cuando él comenzaba a meditar en el martirio de Cristo, cuando él comenzaba a meditar en la crucifixión de Cristo, el amor de Dios comenzaba a constreñirlo. Hay una palabra, hay una revelación, hay una meditación, hay un pensamiento que cuando nosotros nos ponemos a pensar, pensamos muchas veces que somos nosotros, pero es Dios que está trayendo el recuerdo, es Dios que está trayendo el pensamiento, es Dios que está trayendo la iluminación para constreñirnos, para exprimir nuestro corazón, para enternecerlo. Así también la obstinación, la terquedad y la necedad muchas veces en un hombre o en una mujer es la manifestación de ¿qué? De que el corazón endurecido es parte también de un trabajo de Dios para mostrar su poder y para que su nombre sea dado a conocer en toda la tierra. Pero ¿cuál es la salida? La salida es que el trabajo es de Dios y que Dios es el que tiene misericordia. Los otros días oía el testimonio de una persona que se convirtió en lo último de sus días prácticamente, ya cuando estaba por partir de este mundo, cuando ya se le había declarado una enfermedad terminal y le quedaban semanas. Y había vivido toda una vida con un corazón endurecido, resistiendo a su familia, resistiendo a su hijo, que estaba haciendo la obra de Dios, que estaba haciendo los trabajos del Señor. Pero cuando fue a partir de este mundo le sobrevino una enfermedad terminal y en esa enfermedad terminal tuvo comunión con un siervo de Dios y en esa comunión recibió la palabra de la salvación y se convirtió en una evangelista en el hospital. Comenzaba a evangelizar a todos y alentaba a su familia diciendo que ya tenía esperanza, que podía partir de este mundo con la seguridad de que se iba al cielo y que tenía una vida que era eterna, inmarcesible, incontaminable, indestructible en los cielos. Y uno dice, ¿cómo puede ser toda una vida? Un corazón endurecido, un corazón... Y de repente a lo último es como un destello de luz, como una transformación. No podía haber hecho eso Dios antes. Sin embargo, para manifestar su gloria, para dar a conocer su poder entre las naciones. ¿Cuántas personas hay que nacieron en el Evangelio? ¿Cuántas personas hay que y uno dice, bueno, pero nació en la iglesia, nació en el Evangelio? También es una gracia de Dios y no podemos discutir al respecto de esa gracia. Porque de cuántas cosas le preserva a Dios a un hombre, a una mujer que le da nacer en el seno de la iglesia. ¿Cuántas cosas le va a preservar en cuanto a las costumbres del mundo, en cuanto a las enseñanzas del mundo que son para la perdición del hombre?
Sin embargo, nosotros ahí nos vemos el poder de Dios para enternecer, como también cuando se endurece un corazón. Tenemos que entender que Dios es el que tiene misericordia, que no es del que quiere, no es del que corre, sino que el asunto es de Dios y Él tiene misericordia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apelar a la misericordia de Dios, siempre apelar a la misericordia de Dios, pedir al Señor para que manifieste su gracia, para que conceda en su misericordia, otorgar el perdón, otorgar la salvación, otorgar el arrepentimiento genuino, que puedan dejar la obstinación, que puedan dejar la necedad, que puedan abandonar esos pensamientos. Y el Señor, que es misericordioso y que atiende a la oración de su pueblo, Él concederá las peticiones de nuestro corazón para que nuestro gozo también nos sea cumplido. Hermana querida y hermano querido, mediante la palabra del Señor, era mi anhelo y era mi deseo que nos pudiéramos alentar, fortalecer, pensando que por mucho empeño que ponemos, por mucho esfuerzo que tenemos, el asunto no se depende de nosotros, sino depende de Dios, quien es que tiene misericordia de nosotros. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestra vida mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos así de esta manera los ojos de nuestro entendimiento, para que pudiéramos tener comprensión y entendimiento al respecto de tu perfecta voluntad, Señor. Y viendo, Señor, que no importa cuánto empeño y dedicación pongamos, Señor, el asunto no es nuestro, sino que siempre ha sido, es y serás el asunto tuyo, Señor, porque eres tú, Señor, el que llama, eres tú el que tiene la potestad, Señor, de tocar, de transformar los corazones, de mudar las vidas, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque si tú haces la obra será completa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,